pastora está por allá preparándome, mirándome, está diciendo cuándo me vas a dar la parte. Para mí es un placer, para mí es un placer, un honor presentar a la hermana Mercedes Acevedo, la predicadora de la noche. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. No la toqué. No la toque, está enferma. Dice No la toqué. Ok, no toque el agua. no, que no la ha tocado. Dios me los bendiga, mi hermano. Que Dios les bendiga más. Gloria sea al Señor. Qué bueno es el Señor, que estamos en la casa de Dios. Gloria sea al Señor. Me dijeron que traer un corto pensamiento. Gloria a Dios. Veremos a ver, ¿verdad? El tiempo es del Señor. Amén. Yo no predico mucho, gloria a Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Solamente voy a dar lo que el Señor me dio. No he tenido mucho tiempo tampoco para desarrollarme la palabra porque mi nieto me coge todo el tiempo. Gloria sea al Señor. Pero le doy gracias al Señor, hermano, porque cuando ya usted tiene un hábito, pues usted sabe lo que Dios quiere que usted hable. Gloria sea al Señor. Y cuando yo abro la Biblia, pues se me había dicho que iba a predicar y no había estudiado la palabra, pero cuando por la mañana, después de orar, abro la palabra, pues me sale en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y ahí empecé a leer este capítulo, hermanos. Y ahí me siguió el Señor dando palabra. Gloria a Dios. Después, Señor, tú quieres que yo predique por este libro. Es la primera vez en mi vida que predico por ella en 38 años que le sirvo al Señor. Gloria sea al Señor. Es que, hermano, yo nunca predicaba. Gloria a Dios, aleluya. Yo siempre me basaba a dar estudios. Gloria sea al Señor, que es lo que me gusta hacer. Poderoso es el Señor. Pero tenemos que ser obedientes. Gloria sea al Señor. Vamos hacia estar de pie y vamos a buscar esta palabra. Gloria a Cristo. En Segunda de Reyes, capítulo 5. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Voy a leer este capítulo completo porque hay veces, no completo, voy a dejar algunos textos, pero sí voy a leer la mayoría. Porque muchas veces nosotros buscamos en la palabra, hay veces los capítulos que son más cortos para avanzar a leerlos y ya, ¿verdad? Pero ustedes ven que casi siempre los cultos lo que se lee son los salmos. Gloria sea al Señor. A veces se buscan los más cortos, gloria sea al Señor. Pero la palabra es linda, gloria sea al Señor. Y cuando usted la escudriña y se mete en ella, es una bendición bien grande para nuestra vida. Gloria sea al Señor. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta le dijo a su señora: si rogase mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo acaso que mate y dé vida? ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán,
y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criadas se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Pero más adelante, en los versículos 15, hay una parte de este texto que dice: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Reconoció, fíjense, nada más reconoció que no había un Dios como el Dios de Israel. Entonces en el versículo 17 dice, una parte de este versículo dice: porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Padre de misericordia, Padre de bondad, en esta hora, mi Dios. Vengo ante tu presencia, Señor Dios mío, Padre Santo, para hablar acerca de tu palabra santa, Señor. Padre mío, tú sabes, Señor, que yo de mí misma no puedo hacer nada si no me viene de ti, Dios mío. Te pido, mi Dios amado, que tú me dejes el entendimiento y la sabiduría, Dios mío, para yo poder entender tu palabra, Señor amado. Y que esta palabra quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, la podamos atesorar, Dios mío, y la podamos llevar a aquellos que necesitan saber de tu palabra santa. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Gracias, Señor. Poderoso el Señor. Amén, gloria a Jesús. Cuando la hermana estaba testificando, yo me gozaba del testimonio de nuestra hermana Ceci, porque el Señor es tan lindo, gloria sea al Señor. Y el Señor no hace excepción de personas. Y esto lo vemos en este capítulo capítulo 5 de Segunda de Reyes, porque vemos que Eliseo era del pueblo de Dios, pero Naamán era de Siria. Gloria sea al Señor. Así es que él no era del pueblo escogido de Dios, pero Dios no hace excepción de personas. Gloria al Señor. Dios siempre tiene sus ojos prestos a nosotros, a todos en general, no es a unos y a otros no. Y a veces nos creemos que porque yo soy por lo menos yo soy puertorriqueña, pero viene otro de otra nacionalidad y ya lo miramos con menosprecio. Dios no nos mira a ninguno con menosprecio. Dios nos mira a todos de la misma manera. Gloria sea al Señor. Y vemos, ¿verdad?, que aquí nos está hablando de Naamán. Y vemos que en los primeros versículos dice que vemos que él fue un hombre victorioso y que era el comandante del ejército de Siria. Así es que él no era cualquier cosa. Gloria sea al Señor. Él tenía muchos hombres que estaban a su cargo. Él mandaba. Gloria a Dios, y tenían que ir, gloria sea al Señor. Y vemos que también era un hombre rico, era un hombre exitoso, no era cualquier cosa. Y él estaba bien concentrado delante del rey. La misma palabra dice que delante del rey estaba en alta estima. Gloria sea al Señor, así es que él no era cualquier cosa. Gloria sea al Señor. Como nosotros tampoco somos cualquier cosa delante de Dios. Gloria al Señor. La misma palabra nos dice que somos nación santa, pueblo escogido de Dios. Gloria sea al Señor, que no somos cualquier cosa. Y hay veces, hermanos, que nosotros mismos nos menospreciamos. Gloria sea al Señor. Y vemos, ¿verdad?, que sí había una falta en él. Gloria sea al Señor. Y era que era leproso. Y la lepra es símbolo de pecado. Gloria sea al Señor. Y vemos que esta condición que él tenía, fíjense, no le importunó para que él no estuviera al frente de un ejército. No le importunó para que él no ganara grandes batallas que ganó. Gloria sea al Señor para el rey de Siria. Gloria sea al Señor. Sino que lo tuvieron en alta estima aún en la condición que él estaba. Gloria sea al Señor. Entonces vemos que fue un hombre que buscaba una salvación. La Biblia no especifica de qué forma, gloria sea al Señor, estaba buscando sanidad para su cuerpo. Pero sí vemos que fue donde Eliseo. Pues quiere decir que sabrá Dios cuánto tiempo él llevaba en esa condición y cuántos años él llevaba buscando la sanidad para su cuerpo y no la había encontrado. Gloria sea al Señor. Pero qué bonito, hermano, que cuando uno, ¿verdad?, reconoce que uno le sirve a un Dios de poder,
y vemos una necesidad, nosotros tenemos que hablar y no podemos callarnos. Y vemos que en la casa de Naamán había una muchacha que fue llevada cautiva y era la sirvienta, la que hacía los quehaceres en la casa a la esposa de Naamán. Y ella conocía al Dios de Israel, gloria sea al Señor, y ella pues quizás vio el sufrimiento de este general, cómo él sufría por la condición de él, porque no era nada fácil. Yo he leído acerca de la lepra, dice que los pedazos de carne se le caen y están putrefactos, el cuerpo completo, que no es fácil. Vemos que eran desechados, eso los llevaban a unas comunidades y los ponían aparte, porque la lepra era contagiosa, gloria sea al Señor, y eran puestos aparte, gloria sea al Señor. Pero vemos que a esta muchacha que conocía quién era Dios, había oído hablar de ese Dios tan grande, gloria sea al Señor, que su pueblo le servía, vino y le habló a la esposa y le dijo que si él iba donde el profeta, él sería sano. Gloria sea al Señor. Y vemos, gloria sea al Señor, que vemos que cuando él decide buscar la sanidad para su cuerpo, lamentablemente la buscó en lugares errados. Porque él lo que hizo fue, si nos vamos al versículo 6 y 7, nos dice la palabra que él tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Dice que luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate o de vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Dice: considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Quiere decir que cuando este rey de Siria envió a Naamán con cartas hasta el rey de Israel, él pensó que lo que estaba buscando Naamán era una guerra. Una guerra entre el rey de Israel y el rey de Siria. Eso fue lo que él pensó. Gloria sea al Señor. Porque ¿quién era él para sanarlo? Si él sabía que el poder venía de lo alto, el poder venía de Dios, que es el único que sana y cuando él quiera. Amén. Gloria a Dios, porque tanto dice la palabra que vinieron 10 leprosos y fueron sanados y uno solo vino para atrás a darle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Y Dios sanaba a quien él quería. Muchos vinieron, muchos habían en el estanque de Bethesda y solamente uno recibió la sanidad. Gloria sea al Señor. Pero vemos una cosa también, que cuando él vino donde el profeta no lo recibió. Esto está en los versículos 10 al 12. Y vemos que él se sintió menospreciado por esta razón. Gloria sea al Señor. Poderoso es Dios. Gloria a Dios. Pero vemos, ¿verdad?, que cuando el profeta viene y le habla de lo que él tenía que hacer para recibir la sanidad, vemos que él se sintió menospreciado. Gloria a Dios. Despreció el mensaje que el profeta le había dado. ¿Por qué? Porque él venía de un sitio que habían 2 ríos que estaban mejor que la condición del río del Jordán, porque el río del Jordán, sus aguas eran turbias. Era un río que para ellos era sucio. Gloria sea al Señor. Poderoso es Dios. Mi alma te adora, Jesús. Vive Dios. Aleluya. Poderoso el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vemos, ¿verdad?, que él despreció el mensaje del profeta. Y vemos que él lo despreció porque él creía que del lugar que él venía había unos ríos que eran más puros, tenían el agua más clara, que él podía zambullirse. Y yo no entendía por qué tenía que venir a este río, que sus aguas eran turbias, a lavarse para poder sano, si él podía hacerlo en su propia nación, que había ríos mejores. Gloria sea al Señor. Pero vemos, hermanos, que al final él llegó a la conclusión correcta. Gloria sea al Señor. Y vemos que los que quieren, finalmente llegó a la conclusión correcta cuando leemos el versículo 13. Gloria sea al Señor. Que nos dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa,
¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Vive Dios. Gloria sea al Señor. Quedó como la carne de un niño, hermano. Si la carne de un niño, usted ve a un niño, no le encuentra imperfecciones, la carne es suavecita, ¿verdad? Clarita, gloria a Dios, sin imperfecciones. Gloria sea al Señor, y así quedó la carne de él. Qué lindo es el Señor, porque cuando el Señor hace algo, Dios lo hace bien. Dios lo hace bueno. Dios no hace nada a medias. Gloria sea al Señor. Y vemos que los que quieran que Dios les ayude, han de estar dispuestos a hacer lo que Dios manda. Muchas veces, hermanos, queremos bendición de Dios. Le pedimos al Señor, Señor, dame esto, Señor, dame aquello. Pero ¿qué le estamos nosotros dando al Señor? ¿Qué le estamos dando al Señor? Queremos bendición de Dios, pero que no queremos pagar un precio. Gloria sea al Señor. Y hay que estar dispuestos a hacer lo que Dios manda. Si Dios nos manda a hacer cualquier cosa que sea, mire, obedezcámoslo. Hay veces que cuando el Señor nos manda, lo digo, mire hermano, yo lo digo por experiencia propia. No lo estoy diciendo por nadie, sino por mí. Porque cuando yo estaba en la iglesia de Conérico, gloria al Señor, y aún cuando vine a esta iglesia al principio, gloria sea al Señor, se me decía, mira Mercedes, yo quiero que hagas esto. Yo quiero que tú des un estudio, yo quiero que prediques. Y yo siempre ponía obstáculos, hermano. Siempre decía que no, decía, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Yo me sentía, pero no era que quisiera desobedecer a Dios, era que yo me sentía bien poquita cosa como para llevar un cargo así, para hacer eso, gloria sea al Señor. Pero nosotros no somos poca cosa delante del Señor. Sabemos que todos somos iguales. Amén. Gloria sea al Señor. Amén, gloria a Dios. Y vemos que, gloria al Señor, que cuando el profeta le dice que se lave 7 veces en el río de Jordán, esto era una demostración de humildad y obediencia. Tenemos que ser obedientes, hermano. Si nos vamos a la palabra, el primer pecado fue la desobediencia. Y que mucha desobediencia a veces hay en el pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Porque el Señor nos demanda y nosotros no hacemos. Gloria sea al Señor. Y algún día vamos a tener que dar cuentas por esto. Y tenemos que ser humildes. Cada día más humildes, hermano. Mientras más en alto nos ponga el Señor, más humildes tenemos que ser. Nada más se encontraba en una condición que él se quería alguien grande y no se encontraba digno de zambullirse en ese río porque él era alguien grande y esas aguas estaban turbias. Gloria sea al Señor. Pero qué lindo cuando nosotros reconocemos, gloria a Dios, que Dios es el grande y que nosotros tenemos que ser más humildes delante de Él y sobre todo obedecerlo. Vemos que a Naamán le disgustó el método que ya se le había dicho que hiciera, porque no era lo que él esperaba. Gloria sea al Señor. Él esperaba que Eliseo viniera, saliera de su casa y veniera y lo tocara y recibiera la salud. Él era alguien grande, pues esperaba que este profeta hiciera eso, pero no fue como él quiso. Gloria sea al Señor. Y vemos que él se sintió menospreciado. Se sintió, ¿verdad?, ser una persona menospreciada al Eliseo mandar al siervo en lugar de venir él mismo. Él se sintió menospreciado por esto. Y al mandar el siervo a venir él mismo a recibirle. Entonces, segundo, también él le pareció que menospreciaban su país. Gloria al Señor, que fueron dos cosas que él pensaba. Primeramente que Eliseo lo estaba menospreciando a él porque él era de Siria. Gloria a Dios. No porque tenía la lepra, sino porque era de otra nación. Gloria sea al Señor, y se sintió menospreciado. Pero vemos que también él sintió que su país también era menospreciado. Entonces vemos, él decía, ¿por qué el río de Israel? Un río despreciable ante ellos porque sus aguas estaban sucias, estaban turbias. Y entonces en el versículo 12 vemos cuando él llega y dice, los ríos, dice Abana y Farfán,
ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Ve? Ya la nación de él era la mejor. Este río para él no significaba nada porque era un río que ellos menospreciaban. Pero vemos que si él quería limpiarse de su lepra, tenía que someterse a la voluntad de Dios, sin preguntar por qué ni cómo. Muchas veces Dios nos manda algo, ¿y por qué yo, Señor? Exacto. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me mandas a mí? ¿Por qué no mandas a aquel? ¿Y cómo voy a hacer esto? Mire, si Dios le manda a usted a hacer algo, Él sabe por qué y cómo lo va a hacer. Lo que usted tiene es ponerse en las manos del Señor. Gloria sea al Señor. A veces creemos que Dios nos habla y queremos las cosas de inmediato. Y si Dios nos dice, tienes un ministerio, ya mañana queremos salir corriendo y ejercer el ministerio. Hermano, todo es un proceso de tiempo. Todo es una preparación. Gloria sea al Señor. Pero el llamado está ahí. Lo que tenemos es que obedecerlo. Vemos que muchas veces la misma actitud orgullosa impide arrepentirse a muchos y aceptar la salvación por la gracia de Cristo. ¿Cuántas veces le hablamos a personas y le hablamos acerca de la salvación? Pero hay veces que se creen tan grandes y tan orgullosos que menosprecian la salvación. Una salvación tan grande, una salvación que fue pagada a precio de sangre. Gloria sea al Señor. Cuando yo leía este capítulo acerca del río del Jordán, yo meditaba en esta palabra y yo meditaba en Cristo, hermano. Porque el río de Jordán fue menospreciado por Naamán por la condición de este río. Pero si nosotros nos vamos espiritualmente a la persona de Jesucristo, también Cristo fue menospreciado. Si usted se va al capítulo 53 de Isaías, todo lo que él pasó fue menospreciado, fue vituperado. ¿Qué no le hicieron? Sin embargo, la sangre que él derramó fue la que nos limpia a nosotros de todo pecado. La que nos limpia, nos quita nuestras enfermedades. Clamamos a él por su sangre preciosa. Él nos limpia, él nos sana. Gloria sea al Señor. Y cuando comparaba esta cosa, decía verdaderamente que cuando uno se pone a meditar en la palabra del Señor, el Señor le sigue dando y le sigue dando en la mente. Y las comparaciones de una cosa con la otra, porque qué lindo es el Señor. Toda la palabra de Dios es maravillosa. Mira, yo nunca me metía. Yo sí he leído la Biblia de principio a fin 2 o 3 veces, porque yo empecé otra vez a leerla, estoy leyendo de nuevo, porque me gusta ir desde el principio hasta el final y después vuelvo y empiezo. Es una costumbre que yo siempre tengo. Pero cuando leía estos libros de historia, yo me iba, los leía, pero no meditaba en esta palabra. ¿Ves? Porque no le ponía mucha atención a estos libros porque era historia. Pero después, hermano, mire, yo le digo sinceramente, hermano, después que yo estudié en el instituto, que hubieron unos maestros que se tomaron su tiempo para enseñarlo, porque esta palabra se enseña de principio a fin en el instituto y se enseñan los libros de la Biblia. Gloria sea al Señor. Y cuando estos maestros se pusieron a adentrarse más en esta palabra, yo decía, wow, yo nunca le había dado esta importancia a esto, pero qué lindo son estos libros. Gloria sea al Señor. Y desde entonces pues sigo leyendo y sigo meditando en esta palabra, porque es que el Señor es bueno y nos habla siempre, siempre a través de ella. Entonces vemos que Naamán quedó curado de su enfermedad, pero también quedó curado de su idolatría, porque él era un idólatra. Gloria sea al Señor. Y vemos que la idolatría es la enfermedad más grande que él tenía y la más peligrosa, porque esa lo iba a llevar al infierno. Así es que tenemos que tener cuidado, hermano, porque no solamente la idolatría que vienen y cogen una estatua y se postran ante ella. Hay muchas cosas en nuestra vida que son idolatría y que tenemos que tener cuidado con esto. Gloria sea al Señor, porque a veces ponemos hasta nuestros propios hijos y estamos idolatrándolo. A veces idolatramos un carro, una casa. Gloria sea al Señor, y tenemos que tener cuenta con esto, porque no es solamente postrarse ante estatuas de yeso. Gloria sea al Señor, no hay muchas cosas que tenemos que cuidar. Gloria sea al Señor. Entonces vemos que no solo estaba dispuesto a hacer sacrificios al Dios de Israel, sino que quiso llevar tierra de Israel para hacer los sacrificios sobre ella. Miren, él no encontró su propio país apto para los sacrificios. Se creía que Jehová Dios no iba a aceptar los sacrificios que él iba a hacer, porque no estaba en tierra de Israel, y decidió llevar tierra de Israel hasta allá, para encima de esa tierra hacer los sacrificios. Gloria a Jesús. Gloria sea al Señor. Entonces vemos
que el que hace poco menospreciaba las aguas de Israel, ahora tenía en alta estima la tierra de Israel, que pensaba que solo sobre ella era aceptaba la ofrenda ante el Dios de Israel. Gloria sea al Señor. Entonces vemos, hermanos, que la gracia y la salvación de Dios no estaban limitados a Israel, sino que Él deseaba tener compasión de los que no sean israelitas y llevarlos al conocimiento del único Dios verdadero. Gracias a eso llegó esta salvación tan linda hoy a nosotros. Qué lindo es el Señor, hermano. Es maravilloso servirle al Señor. Gloria a Dios. No podemos tener en poco una salvación tan grande. Gloria sea al Señor. Qué lindo es Dios que siempre, hermano, a través de su palabra nos alumbra el entendimiento y nos hace entender esta palabra maravillosa que quizás muchas veces pasamos por alto, pero que siempre en cada una de estos textos, de toda la palabra, desde el principio hasta el fin, vemos la misericordia y el amor de Dios. Gloria sea al Señor. Vemos que cuando Cristo vino al mundo, Él no hizo acepción de personas. Él sanaba a todos los que a Él se acercaban. Gloria sea al Señor. Lo sanaba todo. Gloria sea al Señor. Y cuando leí esta parte sobre la muchacha, vemos que esta muchacha, las enseñanzas que ella había oído, habían calado bien profundo en su vida. Gloria sea al Señor. Porque aún encontrándose en otro país idólatra, sirviéndole a Naamán y a la esposa, era la sirvienta de la esposa de Naamán, la que la ayudaba, pero estaba en una casa que había idolatría, gloria sea al Señor, pero sin embargo, en ella siempre estuvo presente el Dios de Israel, y sabía lo poderoso que era, que no tenía que ser, gloria sea al Señor, en ese lugar idólatra, sino que ya sabían quién ella había creído. Gloria sea al Señor. Qué lindo es el Señor. Y así nosotros también somos delante de Dios, hermano. Dejar a un lado aquellas cosas que no nos agradan, que no agradan a Dios, aquellas cosas que perecen. Gloria sea al Señor. Estamos viviendo, miren, tiempos bien difíciles, hermano. Usted prende el televisor y ve las noticias y lo que ve son desastres por donde quiera. Gloria sea al Señor. Y hacemos oídos sordos, cuando debiéramos estar de rodillas clamando al Señor por misericordia, porque todas estas cosas lo que nos dicen es que Cristo ya viene pronto, está a las puertas, gloria sea al Señor, y acercarnos y pedirle al Señor todos los días, hermano, no es una vez, y después pasa el tiempo y no volvemos otra vez. No, mire, todos los días tenemos nosotros que venir ante la presencia del Señor y decirle al Señor, Dios mío, si en este día yo te he faltado, si en este día ha salido alguna palabra de mis labios que a ti no te haya agradado, si alguna vez yo en mi vida te ofendí y se me ha olvidado pedirte perdón por esto, mire, venga delante del Señor. El otro día mi esposo decía sobre David que él pedía perdón por los pensamientos, los pecados que le eran ocultos. Porque estamos en esta carne, hermano, y la carne lo que le gusta es lo bueno. Gloria sea al Señor. Pero qué bueno cuando reconocemos nuestras faltas delante de Dios, hermano, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, y el mismo Espíritu Santo es el que nos muestra y nos dice si estamos mal, si en alguna área nosotros le faltamos al Señor. Por eso es bueno venir ante la presencia del Señor y decirle: Señor, escudriñame, escudriña mi ser, escudriña mis pensamientos, mira mi corazón, si hay en él algo que a ti no te agrade, quítalo, porque sabemos que en el corazón tantas cosas, hermano, la ira, el enojo, tanta cosa que hay en nuestros corazones y que a Dios no le agradan. Tratemos de que Dios nos limpie completamente por dentro y por fuera. Gloria sea al Señor. Si estamos santos por dentro, se va a reflejar afuera. Gloria sea al Señor, porque el Espíritu nos santifica. Y tenemos que pedirle día a día al Señor que haga esto en nuestras vidas, que nos ayude, porque no es fácil, hermano. Porque nosotros con nuestras fuerzas no podemos. Pero tenemos a uno que es grande, gloria sea al Señor. Y que cuando clamamos a Él está ahí dispuesto a ayudarnos. Y para eso nos dejó al Espíritu Santo de Dios, que está todo el tiempo con nosotros. El que cuando vamos a hacer algo que a Dios no le agrada, como que le viene ese de eso, como un sustito en el corazón. Y uno se da cuenta: espérate, el Espíritu Santo me está diciendo que no haga esto, porque voy a ofender a Dios. Gloria sea al Señor. Y tenemos que estar, mire, pendientes día y noche, agradar a Dios, hermano. Amén. No es fácil, pero se puede. Porque con Cristo todo lo podemos. Gloria sea al Señor. Hasta aquí esta parte, y que el Señor me lo continúe bendiciendo. Alabado sea tu nombre, Señor.
Gracias, Padre. Aleluya, vive Dios. Dios bendiga al hermano Mercedes. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Verdaderamente trajo un pensamiento, hermanos, verdaderamente que hay que pensar. Hay que pensar porque muchas veces Dios tiene que quebrantar nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro yo. Tiene que romperlo para que nosotros entremos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos conforme a su voluntad. Porque conforme a nosotros quisiéramos hacer tantas cosas a nuestra manera, a nuestro modo. En una ocasión el Señor me mandó a hablarle a una persona. Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué tengo que ser yo? ¿Por qué tú no mandas a aquella persona que está allí, que tú lo usas también? El Señor me decía, eres tú, pero manda a aquel. ¿Por qué tengo que ser yo? Y yo contendiendo con el Espíritu, hermano. Contender con el Espíritu no es fácil, ¿sabe? ¿Usted sabe qué? Pues el Señor me dejó de mano. Y no usó a la persona que yo quería que usara, pero usó a otra persona y le dijo las palabras que Dios me había dicho que le dijera. Y cuando la persona, le estoy diciendo las palabras, el Señor, yo voy donde la persona y dice, eso mismo me estaba diciendo el Espíritu. Siento aquello y dice, Dios dice, cállate la boca ahora. Oh, ahora quería hablar. Ahora quería hablar porque aquel habló. Viene, hermano, a veces nos buscamos problemas con el Señor. Y una verdad, cuando Dios manda a hacer algo, usted hágalo conforme a como Dios lo hizo, como lo dijo. Porque Dios, hermano. Entonces vemos que este hombre se creía, era orgulloso, como todo el mundo le tenía la fama de que era un buen guerrero, un buen hombre, era reconocido por el rey. Se creía que se lo merecía todo. Y cuando llegó a aquellas aguas enfangadas, aquellas aguas turbias, es cuando crecen los ríos allá en Puerto Rico, que salen como colorados con